Hola a todos, ¿qué tal están? Nuevamente estamos aquí en este espacio, Usina de Ventas, y hoy con la señora Carolina Rojas Romero, directora de High Sales Consulting en Chile. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo te va? Muy Yo, todo bien acá. muchísimo, me alegro muchísimo. Y en esta oportunidad queremos que nos cuentes un poquito, primero, a qué te dedicas específicamente. A ver, te cuento. Yo hace 6 años tengo una consultora de servicios comerciales, tal como tú mencionaste, High Sales Consulting, y cuyo foco de negocio te diría que es la generación de demanda. Es el foco con el cual nacimos como consultora, pero en el tiempo se fueron agregando otros servicios comerciales, pero hoy sigue siendo el core del negocio, el ayudar a generar oportunidades de negocio para las diferentes empresas. Muy bien. Y contanos qué es, porque bueno, obviamente no todo el mundo lo sabe, qué significa generar demanda. Sí, es súper interesante la pregunta porque no toda la gente sabe en la práctica, todos lo relacionan con la venta y si bien es una etapa de la venta, no es la venta en sí. La generación de demanda es un proceso dentro del proceso comercial que debieran tener las empresas dentro de su flujo comercial, que te permite ir a buscar las oportunidades de negocios. Eh, Te permite ir a buscarlas, pero además te permite un maravilloso subproceso que es la calificación y clasificación. Como tú bien sabes, Silvina, que eres experta también en temas de venta y de coaching, todas las opciones de venta que nos llegan no son oportunidades de ventas reales. Y pasa mucho que los vendedores, las áreas de marketing, las áreas de generación de demanda en la empresa generan estas opciones, quizás posibles oportunidades, que no lo son y se genera mucha frustración y pensamos que el área de marketing no sirve, que el área de generación de demanda no sirve, que el vendedor no sirve, y en la práctica es porque no se hizo este proceso que se llama de generación bien hecho, bien calificado y bien clasificado. El proceso de generación de demanda es eso, el ir a buscar oportunidades de negocio mediante diferentes métodos, usando diferentes herramientas, y traernos negocios calificados y clasificados. Y Ujú. con eso ya entregar al área comercial para que ellos hagan su maravilloso proceso de venta y preventa en la práctica. Clarísimo, Carolina. Ahora, ¿hay ratios definidos en relación a distintos tipos de industrias, a distintos tipos de negocio, en relación a las oportunidades de negocio que se generan en este proceso? Sí, de hecho existen ratios de generación de demanda, yo te diría incluso por industria. La industria o el mercado de las tecnologías o de las ventas de servicios o de las ventas del retail, etcétera, del mercado del seguro, todos tienen diferentes ratios para calificar sus oportunidades de negocios. Eh, y tienen que ver básicamente con cómo están relacionados el mismo proceso de venta. Muchas veces la compra de un seguro, ¿no es cierto?, o de un teléfono celular, tiene un proceso de generación de demanda distinto a un proceso de compra de un CRM para una empresa. Claro. Entonces, dependiendo del tipo de negocio del mercado, vamos a tener ratios de generación de demanda distintos y que tienen que ver básicamente con la calidad de la oportunidad que estoy generando y el tiempo de demora en esa generación. Yo te diría que los ratios van principalmente en esas dos líneas y Ujú. van a depender de cada mercado que lo esté utilizando. Perfecto. ¿Y cuánto es el mínimo de tiempo que se estima para poder hacer esta generación de oportunidad? También depende, también depende del negocio, también depende del mercado. En High Sales nos hemos especializado en la venta de tecnología y la venta de consultoría propiamente tal. Y yo te diría que en esos mercados puntualmente la generación de demanda es de al menos 4 a 6 meses. Cuatro. Desde que tú inicias una campaña de generación de demanda hasta que empiezas a obtener el resultado de los primeros leads calificados y clasificados, 4 a 6 meses. Cuando son productos o servicios
de otra índole, quizás más transaccionales, el proceso de generación de demanda es mucho más corto y quizás estamos hablando de 1 o 2 meses, dependiendo. La venta de plataformas se habla de una generación de demanda entre 3 a 4 meses. Entonces, también va a depender. Ahora, ¿cómo se inicia este proceso? Se inicia con la generación de tu mercado objetivo, porque antes de definir qué es lo que voy a salir a vender, tengo que definir a quién. Entonces, desde que inicias la campaña, desde que inicias esta generación de ir a ver qué empresas son las que voy a atacar o las personas que voy a atacar, entre comillas, digamos, desde ahí empieza a correr el tiempo hasta que ya tienes un lead calificado. Y pasa en general, ves a menudo que no siempre se tiene definido el mercado objetivo. Lo veo más a diario y me preocupa, y siempre lo digo, yo creo que las empresas podrían hacer su generación de demanda propia, pero cometen el grave error de no partir por el principio. Claro. Muchas veces partimos por la etapa 2, 3 y 4 y nos saltamos la primera, y la primera es justamente lo que tú acabas de decir, definición de mercado. Tú puedes tener un tremendo producto, un tremendo servicio, puede ser increíble, pero si no estás enfocando tu campaña, tu esfuerzo comercial al mercado correcto, no vas a tener oportunidades y te vas a frustrar y vas a creer que tu producto no es el bueno. No, el producto quizás pudo ser el bueno. Tú eres también bueno en lo que haces. El tema está en que el mercado no está definido y muchas veces le estamos vendiendo a empresas grandes este producto y este servicio que en realidad es consumido por empresas medianas y pequeñas. Lo veo mucho en los emprendedores. Hago mucha capacitación en escuelas de negocio a emprendedores y emprendedoras y veo mucho esto de querer vender los productos y servicios a grandes corporaciones. No está mal si el producto está para esas empresas. El tema está en que no lo saben y no han hecho el análisis previo. Si es ese producto o servicio para esa empresa, listo, vamos. Pero si hacemos el análisis y vemos que no va para allá, sino que va en otra línea, en otro mercado, entonces rápidamente hay que cambiar la estrategia. Porque si no te vas a estar pegando, como digo yo, cabezazos contra la pared mucho tiempo y que cuestan mucha plata, muchas lucas. Sí, mucha plata, mucho esfuerzo, mucho tiempo y también esto de mucha frustración, ¿no? Para las personas. Sí, muchísimo. Ahora, ¿cuánto tiempo hace que se está trabajando en todo esto de la generación de demanda? Mira, yo partí en el año 2014, 2013, 2014 con la consultora y en ese tiempo en la investigación de mercado que hice en Chile habían muy pocas consultoras. Habían más bien personas freelance de áreas de marketing que se habían dedicado a este tema y que ayudaban a generar demanda haciendo un par de llamados y si había una oportunidad se la pasaban a un ejecutivo comercial o a una empresa y la cobraban. Ese era como el modelo de negocio que había en Chile. Yo de hecho para poder inspirarme y entender cómo era este modelo tuve que ir a buscar a empresas en Europa, mucho en España, había mucha generación de demanda como negocio formalizado, en Estados Unidos también, pero yo te diría que en Latinoamérica había muy poquito. Hoy en día ya hay muchas más empresas en Chile que se están dedicando al tema y que me encanta y me parece muy bien. Primero porque creo que la competencia siempre es muy buena. Seguro. Y dos, porque de alguna forma vamos concientizando a las empresas que necesitan hacerlo. Muchas empresas, empresarios creían que la generación de demanda estaba de más porque bastaba con un buen vendedor o un buen comercial. No. Un buen comercial no necesariamente es un buen generador de demanda. Por lo tanto, necesitas muchas veces esa ayuda, esa herramienta adicional. Seguro. Y me imagino que hay negocios, de hecho me ha tocado hacerle alguna entrevista a una persona que me decía que él mismo como comercial tenía que ocuparse de la generación de demanda. Esto existe, ¿no? ¿Verdad? Sí, y es muy común cuando contratan consultores o vendedores comerciales, que sea buen cerrador, que sea buen gestionador de proyectos y que además genere demanda. O sea, le estás pidiendo que sea una estrella, un rockstar, una cosa pero impresionante porque todos los vendedores
me incluyo, yo soy vendedora desde hace muchos, muchos años, tenemos ciertas capacidades en las que somos más fuertes. O eres muy buen cerrador de negocio, o eres muy buen gestionador, o eres muy buen generador de demanda. Yo, por ejemplo, fui un comercial muy buen generador de demanda, y por eso es que estoy aquí hoy día. Claro. Gestionaba bien el negocio, sin duda, lo tuve que hacer, pero mi fuerte, por ejemplo, nunca fue el cierre del negocio. Entonces, lo tuve que ir aprendiendo en la práctica, pero no era mi fuerte era abrir puertas, era romper hielos, ese era mi fuerte. Bueno, pasa mucho en las empresas que le piden al comercial que haga todo el trabajo, todo el proceso, y la verdad que, tal como lo estamos diciendo acá, yo creo que hay ciertas condiciones que tienen los comerciales, y la generación de demanda, yo siempre aconsejo no dejársela al equipo de ventas. Ellos ya tienen bastante con gestionar los negocios y cerrarlos, y preocuparse del proceso postventa, digamos, además generar la demanda. Siento que debieran ser, es aconsejable, áreas distintas, personas distintas que las lideren. Sí, según sus competencias, ¿verdad? Absolutamente. Perfecto, perfecto. Carolina, contame cuánto influyó la pandemia, la cuarentena, en tu negocio. Muchísimo, muchísimo. La verdad que yo te diría, Silvina, que tuvimos que reinventar la forma de hacer. Nosotros veníamos trabajando en un modelo de negocio en el cual hacíamos proyectos de generación de demanda, y además hacíamos servicios mensuales de generación de demanda. Cuando ya los clientes nos conocían, nos tomaban servicios semestrales, anuales, en donde hacíamos campañas que generábamos a través de LinkedIn por la herramienta de social selling que se le llama, y por otro lado hacíamos campañas de email marketing donde generábamos información interesante, infografía, contenido, le enviábamos a los diferentes mails de los ejecutivos de interés de ese cliente, y después hacíamos el llamado telefónico para saber si habían recibido la información, si les parecía bien, si estaban interesados. En esa etapa, que es donde hacíamos los llamados, con la pandemia, y nosotros en Chile con el estallido social que hubo en octubre, ya tuvimos una baja importante en términos de que los ejecutivos empezaron a trabajar desde sus casas, ya no estaban en sus oficinas, ya no estaban ubicables al teléfono, y por lo tanto ya no los podíamos ubicar para saber si habían recibido la infografía, el contenido, si estaban interesados, etc. Entonces tuvimos que reinventarnos en ese aspecto. Tuvimos que eliminar el teléfono como opción, y tuvimos que empezar a comunicarnos directamente por mail o por LinkedIn. Yo te diría que el social selling acá jugó una estrategia fundamental para nosotros, porque a través de LinkedIn empezamos a comunicarnos con todos aquellos que por teléfono no pudimos. Exacto. Y de verdad que lo encontré maravilloso, dentro de todo lo complicado que fue, porque además sentí que primero se generan negocios y oportunidades mucho más sinceras, Sí. porque hay realmente una verdadera necesidad por parte de esa empresa, y dos, porque generas también un diálogo mucho más fluido. Un llamado telefónico es 1 o 2 llamados telefónicos. La conversación por LinkedIn puede generar 6, 7 mensajes que nos vamos pimponeando entre el cliente, entre ese ejecutivo y nosotros que hacemos la generación de demanda, y va siendo muy sincera, muy de contar sus dolores, de ver cómo te ayudo, etc. Por lo tanto, si bien fue un proceso difícil de reinvención, yo hoy día lo agradezco, me gusta muchísimo, nos sentimos muy cómodos con esa modalidad, y ha dado muy buenos resultados, que es lo mejor y lo más importante para el cliente final nuestro. Totalmente. Creo que todos hemos aprendido mucho durante esta pandemia / cuarentena. Todos hemos tenido que reinventarnos en alguna instancia, y ha sido de un gran aprendizaje y de gran valor para todos. Y esperemos que la mayoría de las personas y de las empresas lo tomen de esta manera, ¿no? Bueno, Carolina, te agradezco muchísimo. Ha sido un enorme placer conversar contigo hoy, y éxitos, ¿no?
Muchas gracias a ti, Silvina, por la oportunidad, por escucharme, por invitarme y la mejor energía y que nos vaya excelente. Esa es la idea. Así es. Muchísimas gracias, Carolina. Hasta pronto. Gracias, Silvina. Adiós.